No violencia. Mi nombre es Daniel Velasco y primero quisiera aclararles que no soy ningún experto en esta materia de la no violencia, solo que hace algunos meses tomé el interés partiendo de que empecé a escuchar por ahí a gente que hablaba de un tal plan B. Por ahí por octubre, noviembre se escuchaba lo que era un plan B y personas decían que hablaban sobre ese plan B, pero no explicaban lo que era el plan B. Yo preguntaba a la gente y todo el mundo comentaba sobre el plan B, pero en realidad no sabía ni siquiera cómo se escribía ese plan B. Mucha gente pensó que era un plan B con B alta, después de lo que sería un plan A, pero resulta que era un plan con B pequeña, un plan de Victoria o de Venezuela. Nadie sabía a qué se refería ese plan B, qué iba a hacer ese plan B, cómo iba a ser, quién lo iba a ejecutar, cuándo lo iba a ejecutar. Entonces a mí me dio una curiosidad y comencé a tratar de buscar información sobre lo que era ese plan B. Logré encontrar alguna información por internet porque costaba mucho encontrarlo por otros medios, nadie lo aclaraba. Quizás en algún momento se aclaró alguna vez cercanamente lo que iba a ser ese plan B, pero no se comentó detalladamente qué significaba. Y bueno, yo por internet encontré un video corto que explicaba más o menos qué iba a ser ese tal plan B. El plan B resultó ser un plan de la no violencia, un plan lo que era no violencia, y ahí yo conozco esa palabra y me pregunto qué es lo de la no violencia. La no violencia entonces será contraponerse a la violencia. ¿Qué es lo de la no violencia? Porque decían el plan B, haremos algo así de manera no violenta, pero no explicaban qué era la no violencia. Y a nosotros nadie nos ha educado en la no violencia. A nosotros de repente nos pueden educar en la violencia. Desde pequeños en el colegio nos hablan de ejércitos, de guerra. La historia de nosotros se basa en guerra, en violencia, pero nadie nos ha dicho qué es la no violencia. Mucha gente piensa que la no violencia es pacifismo. La no violencia es ser pacífico. Y la no violencia rechaza el pacifismo. La no violencia rechaza a los pacíficos tanto o más que a los violentos. Porque la no violencia no es solo contraponerse a la violencia, como el pacifismo. El pacifismo es no hacer nada, quedarse sentado y oponerse a la violencia, pero oponerse de palabra, no de acción. En cambio, lo que plantea la no violencia es una acción. Acciones no violentas es enfrentar injusticias de manera de superar la violencia, encontrando fórmulas que superen lo que es la violencia. La no violencia se ha vuelto tan importante que lo tenemos como un solo concepto, como una sola palabra, ya va unido. Antes, como se pretendía que iba a ser contrapuesto a la violencia, se separaba lo que era la palabra no con un guión y violencia después. Ya ahora la no violencia engloba todo un género de acciones, un género de estrategias, de cómo enfrentar la injusticia, de cómo enfrentar la violencia. Entonces los estudiosos de la no violencia han unido esa palabra y la han englobado como un concepto global. Tenemos que el concepto de la no violencia, el mejor concepto que yo he encontrado de la no violencia de Ximena Bunster-Buroto, nos habla de lo que significa que es primero que el individuo con su conciencia aprenda a actuar contra o para buscar unos ideales. Entonces lo que busca primero la no violencia es actuar en la conciencia de cada individuo y después unir varias conciencias, unas masas de conciencia para luchar contra unos ideales en conjunto, para que ya la no violencia pase a actuar en sociedad. Entonces la no violencia plantea primero un conflicto entre